Ya está. Apágalo. Tenía que hablar contigo algo, no me acuerdo de ella, me acordaré. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta Real Academia de Medicina de Sevilla. Mi nombre es José Antonio Durán Quintana y mi papel inicial era presentar la mesa redonda que se anuncia para el día de hoy. Sin embargo, la ausencia de nuestro presidente por causa de fuerza mayor le ha obligado a delegar la presidencia del acto en mi humilde persona. Nos acompañan en la mesa presidencial, a mi derecha, don Manuel Dorado, decano provisional de la Facultad de Medicina de Sevilla, y a mi izquierda, don Pedro de Castro, que si queremos ponerle algún membrete, la solera académica. De manera que, de esta manera, vamos a comenzar la mesa redonda. Nada más fructífero en cualquier asunto. Gracias. Nada más fructífero en cualquier asunto que mantener una trayectoria. Gracias a ella es posible apoyarse en el pasado mientras se resuelven los problemas del presente con la mirada puesta en el futuro. Eso es una trayectoria. El acto que hoy nos convoca es prueba fehaciente de ello. Hace algo más de 9 años que en este mismo escenario, promovida por idéntica institución, nuestra academia, con la colaboración de los mismos ponentes y orbitando sobre el mismo tema, tuvo lugar una mesa redonda que a bote pronto parece la hermana pequeña de la de hoy. Tantas coincidencias hacen brotar preguntas que demandan sus pertinentes respuestas. La primera de ellas podría ser: ¿acaso estamos ante un autoplagio retardado? Claro que no. Lo que ocurre es que hay una actualización, una ampliación y una profundización de los problemas entonces planteados. Actualización es vocablo que va uncido a dinamismo y al mantenerlo contribuye a construir la trayectoria que se va fraguando para el futuro. Así que la aparente repetición de ambas mesas no es sino una condición necesaria para avanzar en lo que pregona el título: insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular en pacientes con obesidad y en obesos diabéticos. Últimos estudios publicados. Obviamente, para ilustrarnos sobre su contenido, se necesitan expertos en la materia. Los que hoy nos acompañan lo son sobradamente. Expertísimos, diría yo, si me aceptan el superlativo. Se trata de los profesores Cruz Fernández y Durán García, cardiólogos y endocrinólogos referenciales, subrayen lo de referenciales, en sus áreas respectivas. El protocolo impone la presentación de cada uno de ellos, comprimiendo sus currículas hasta lo inverosímil. No lo voy a hacer, porque tengo para mí que es una norma extemporánea, es decir, inapropiada. Digo esto porque la experiencia me ha confirmado la injusticia que se comete al pretender embutir un frondosísimo currículum en un tiempo cicateramente tasado. Eso sí, sería imperdonable no recordar que ambos ponentes son académicos de número de esta Real Academia. Vamos, que además de ponentes, actúan como generosos anfitriones. Despejada la plaza, que diría un taurino,
Con esta entrada comenzamos en realidad el desarrollo de la mesa. En primer lugar, el doctor Cruz desarrollará la ponencia Insuficiencia cardíaca, últimos tratamientos en obesos y en diabéticos tipo 2 obesos. Cuando quiera, doctor Cruz. Yo, pues, está muy fuerte. Pero está muy, muy fuerte. Sí. Ahora mejor, ¿no? Se agota. ¿Va? Bueno, pues parece que sí. Muchas gracias, señor presidente, por esa cariñosa introducción que ha hecho, memorando la misma intervención que hicimos aquí, Santiago Durán y yo, estamos pues, en el año 16. Yo quería empezar diciendo los motivos que nos llevan a estar aquí hoy y a hablar de ese tema. Los motivos son obvios. Cada vez hay más insuficiencia cardíaca. En la aparición de la insuficiencia cardíaca hay mucho eco. ¿Se podría eso? Casi el 10% de los pacientes mayores de 60 años tienen insuficiencia cardíaca. En la aparición de la misma, diabéticos y obesos juegan un papel fundamental. Luego es obvio que tenemos que tratar este tema. Pero es que además cada vez hay también más obesos. Ahí hay datos, quizás los están dos al final, los sintetiza. Le sobran kilos a 1 de cada 3 de nuestros niños, casi a la mitad de nuestros adolescentes y a más de la mitad de los adultos. Por tanto, esto es lo que en este artículo que se publicó en el European Society of Cardiology Heart Failure el año pasado, le llamó la tormenta perfecta. La obesidad es la tormenta perfecta para llevar a la insuficiencia cardíaca. La obesidad tiene anomalías estructurales, metabólicas, neurohormonales, funcionales, y todas ellas convergen sobre el corazón y hacen enfermar. Y aparece el fallo cardíaco en todas sus líneas de mayor o menor afectación de la fracción de eyección, y todo ello, además, con un aumento importante dentro del fallo cardíaco de la muerte súbita. Por lo tanto, estamos ante problemas
de mucha gravedad. Todos recuerdan la muerte de Isías Castro el año pasado, con 46 años, tuvo una muerte súbita y en el seno de una insuficiencia cardíaca importante y de su obesidad. Los caminos que llevan de la obesidad al fallo cardíaco son múltiples y aquí no tenemos tiempo de detallarlos, pero quizás en algunos de ellos el aumento de la grasa epicárdica tiene un efecto parasquino global que favorece la aparición de fibrilación auricular y obesidad, fibrilación auricular juntos son determinantes del fallo cardíaco con mucha frecuencia. Todos los demás aspectos están ahí recogidos, son temas, serían cada uno de ellos temas de una charla, pero los recojo únicamente para que tengamos una idea global de que la obesidad directamente ya está afectando mucho al propio corazón. Pero es que además la obesidad se asocia con otras muchas enfermedades que conducen al fallo cardíaco, la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, la enfermedad renal crónica, la anemia, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todo eso tiene una incidencia mayor en la obesidad que en los no obesos. Por eso todos ellos llevan al fallo cardíaco con fracción de eyección preservada o no preservada y a inducir la muerte súbita. Esto es lo que ya en el 16 nos llevó a tener la mesa a la que ha hecho referencia nuestro moderador, el profesor Durán, y a que después aparecían rápidamente los datos de Emparrés primero, que fue el motivo de aquella primera reunión, en la que los agonistas de los bloqueantes, los receptor de azúcar y del sodio. En aquel momento la empaglifosina, pero años después también la DAPA, y estableció en ese trabajo una serie de preguntas importantes, como eran, esto se podría llevar a todo el ámbito del fallo cardíaco, a todos los tipos de fallos con o sin afectación importante de la fracción de eyección, también en diabéticos o como en no diabéticos, y todo eso ha ido aumentando y creciendo con muchísimos datos que han llevado a que en la propia Sociedad Europea de Cardiología y en American Heart haya habido que ir renovando todas las guías e incluso en este último Congreso de Madrid, como veremos, se han hecho aportaciones trascendentales en ese campo. Es decir, que esto está en continuo dinamismo. Esto nos llevó a que el año pasado, por iniciativa del profesor Camacho, tuviésemos también una charla en el Colegio de Médicos sobre estos temas y a que hoy definitivamente estemos aquí con Santiago Durán y yo mismo hablando de todo. Que ha cambiado muchísimo. Empecemos por el propio diagnóstico del fallo cardíaco. Aparece ahí el papel cada vez más importante de los péptidos natriuréticos en el diagnóstico del fallo cardíaco, y abajo a la izquierda, yo no sé cómo puedo señalar. ¿Cuál? Aquí. No se ve nada ahí. ¿Lo está viendo? No, Arriba en las letras azules. Ahora. Bueno, abajo a la izquierda se dice que los SGLT2 se pueden incorporar ya, incluso con el fallo cardíaco. Todavía no se ha visto por la ecocardiografía, porque la eco lo único que va a hacer es definir la fracción de eyección en ese campo,
Y sea cual sea la factor de elección, se ha demostrado que este tipo de fármacos que tuvimos desde la diabetes están ya incorporados a nuestro armamentario definitivo. Voy a recaer en estos dos puntos especialmente. Cuando les enseñaba a mis estudiantes la fisiopatología del fallo cardíaco, les hacía ver que como consecuencia de la caída del gasto cardíaco se ponían en marcha una serie muy compleja de alteraciones que todas ellas iban en la línea de aumentar el gasto cardíaco, pero que todas ellas se pasaban de rosca y llevaban al final a sobrecargar más al músculo cardíaco y empeoraban la insuficiencia cardíaca. Y que en eso la propia naturaleza hacía que apareciera el bueno de la película, que eran los péptidos natriuréticos que al detectar el propio corazón que había una sobrecarga de volumen excesiva que no podía más gestionar, pues ponía en marcha un efecto contrario a todos los demás que iban en la línea de la vasoconstricción y aumentar el volumen, y que al revés lo que promovía era un efecto diurético y un efecto vasodilatador, marcándonos precisamente a los cardiólogos y a los médicos el camino real para el tratamiento correcto de la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, los péptidos natriuréticos se generan en la víscera, en el ventrículo, también en el endotelio, los A, B y C, como respuesta a esa excesiva vasoconstricción, y inducen a través de potenciar el MP cíclico efectos vasodilatadores, antifibróticos, aumentan la diuresis y la natriuresis. Por lo cual, justamente todo eso es lo que pretendemos siempre en nuestros tratamientos más actuales del fallo cardíaco. Los péptidos natriuréticos son también degradados por endocitosis en las células del miocardio y del endotelio, pero también, muy importantemente, en el momento en que estamos, son inactivados por la nepriticina. La nepriticina está sobreactuada en la obesidad, por lo cual se degradan más los péptidos natriuréticos, y eso conlleva a que cuando se usan como diagnóstico del fallo cardíaco, se pueda tener fallo cardíaco en un obeso con niveles normales de péptidos, porque son normales, porque tienen ya de entrada una reducción de casi el 50% por este hecho que estamos hablando. En la obesidad se atenúa la producción de péptidos natriuréticos, disminuyen por tanto los niveles plasmáticos, y esta reducción podría ser hasta el 50%, por lo cual los niveles estándar no sirven en los pacientes con diabetes. El otro punto que quería resaltar era la llegada de los inhibidores de los receptores sodio-glucosa. Estos SGLT2 se han demostrado en muchísimos trabajos que no es posible exponer aquí todo, y que llevaron a que el Lancet en el año 22 se hiciese un metaanálisis de todos ellos, que están ahí recogidos los datos, en los que tanto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con pacientes de lesión preservada, como en el conjunto de todos ellos, en todos se produjo una disminución de las hospitalizaciones y de la muerte cardiovascular en todos los tipos de fallo cardíaco, con fracción de lesión reducida, con fracción de lesión preservada. O sea, sin tener en cuenta la fracción de lesión, y tampoco si eran diabéticos o no tenían otro tipo de alteración. En todos ellos se ha demostrado una magnífica actuación de estos fármacos. Pero además de mejorar el corazón, mejoran también el riñón. Y se han hecho estudios con DAPA y con EMPA y fosfina en pacientes con insuficiencia renal
crónica y de paso en ello se avisó la mortalidad, pues la mortalidad global y cardiovascular también mejora en esos pacientes en obesidad por su fallo renal, mejora el fallo cardíaco, mejora la mortalidad y mejora la mortalidad por todas las causas. No voy a hablar de la tiroidenona, pues se nos da. Bueno, en los niños ya nos habían regalado ese tipo de fármacos, pero es que nos regalaron otro grupo magnífico, que son los agonistas del receptor GLP-1. Estos agonistas se han demostrado muy eficaces en el manejo de los pacientes obesos y diabéticos al mismo tiempo. En ese estudio se demuestra, pero es que después aparece como contestando las preguntas iniciales, ¿y qué pasa en los que no son diabéticos? Pues en los obesos o con sobrepeso, enfermedad cardiovascular, que no son diabéticos, también esos fármacos reducen de una forma importantísima la mortalidad. Reducen casi a la mitad la mortalidad de origen cardiovascular, casi a la mitad, un poco más incluso. Reducen la aparición del fallo cardíaco y reducen la muerte por cualquier causa casi a la mitad durante el periodo de estudio. Se ha hecho que todos estos fármacos además son muy eficaces para adelgazar, para perder peso, pues se entra en una batalla continua de la aparición de nuevos fármacos, entre ellos pues el cisplatinas, que además de ser agonista del receptor, es agonista también del péptido inhibidor gástrico, por lo cual teóricamente tendría una acción más importante. Bueno, la acción es muy similar y cuando aparecen ya estudios comparativos entre un fármaco y otro, y por ejemplo aquí pues se puede ver que comparando semaglutida, pues semaglutida en este trabajo tiene una actuación más importante, casi 30% mejor que el cisplatinas. Podríamos discutir sobre esto y con otro, la dulaglutide, es otro de los que se ha ensayado con buenos resultados, también parece que semaglutide es mejor. Por lo cual empieza a figurar saber todo esto se debe exclusivamente a ese efecto, es un efecto de clase, o también cada fármaco tiene sus peculiaridades y son una mejor acción. No está del todo resuelto, pero es muy posible decir que haya un efecto de cada fármaco añadido al efecto general de la activación agonista de este tipo de receptores. Como el título habla de insuficiencia cardíaca, son mejor centrados en obesos y diabéticos, pero de todas esta diapositiva que está muy bien, no se ve, pero quiero decirles que ha habido enormes avances. Estos son de una apuesta al día del año pasado, de la insuficiencia cardíaca, y hay otras de este mismo año, en que se ve cómo ha habido avances en todos los campos, en la epidemiología, en la fisiopatología, en el tratamiento de las comorbilidades, en el diagnóstico, en la terapeutia, en la monitorización. Y en todo ello, aquí a la derecha, no puedo señalarlo, pues no me parece asunto, aparecen en las comorbilidades. Pueden ver ahí que en la obesidad y en la diabetes ya aparecen esos fármacos, y en la terapéutica abajo también aparecen. O sea, son fármacos que ya se han incorporado al armamentario de los cardiólogos en el manejo de la insuficiencia cardíaca, y eso está levantando la perspectiva de nuevos estudios que tratan de ir más allá. En los obesos, la incidencia de fibrilación auricular y muerte súbita es más alta, como hemos dicho. Se está planteando ya estudios si es conveniente o no el uso de desfibriladores implantables en obesidades muy mórbida, muy avanzada,
y especialmente si soy diabético. El riesgo de trombosis en los pacientes con obesidad mórbida también es más alto. Se están haciendo estudios para ver si debemos anticoagular también a pacientes por el hecho de ser obesos. Hay mucho camino que investigar por delante y estoy seguro que tenemos material para seguir hablando de todo esto. En todo este momento he tratado de sintetizar, aparece la reunión de insuficiencia del Congreso Europeo Mundial de Radiología que se ha realizado en Madrid este año hace poco más de un mes. Ahí la avalancha de datos en nuestro campo ha sido tremenda, tremenda. Entre ellas, por ejemplo, la dapaglifosina aparece también como muy importante en el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda, que antes se había planteado únicamente como preventiva o de la crónica, pero por la aguda también es eficaz. Y curiosamente, el único fármaco que ha demostrado que puede ralentizar la progresión de la esclerosis aórtica que se produce por efectos degenerativos a lo largo de la edad. Esta es la enfermedad valvular, la esclerosis aórtica más frecuente ahora en todo el campo de la radiología. Y se ha demostrado que este fármaco puede ralentizar la progresión, por lo cual puede evitar muchas intervenciones. Pero es además cuando ya se ha hecho la intervención y ahora cada vez más con TAVI, con la prótesis introducida vía endovascular, los pacientes se les ha puesto una válvula mediante TAVI y son tratados posteriormente con dapaglifosina, van mejor que los que no toman dapaglifosina. Y se ve por qué, probablemente por los efectos antiinflamatorios que tiene esta. Y que eso fuera en la insuficiencia cardíaca, pero fuera también, sin duda, en la progresión y el deterioro de la auricular. Pero, bueno, me daría mucho más, pero no me resisto a ver cómo también se han dado datos sobre algo tan antiguo como es la digital, la digoxina. La digoxina y la digital en general, en los últimos años, en la insuficiencia cardíaca, llegamos a decir que no se podía dar porque aumentaba la mortalidad. Y desapareció, salvo que el paciente estuviese en fibrilación auricular y necesitase reducir el número de pulsaciones. Ahí podríamos darla, pero con muy poca seguridad. Bueno, pues se ha presentado un trabajo que posteriormente se acaba de publicar en el New England, este mes de septiembre, en el que la digoxina reduce el riesgo de muerte o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. A la vuelta, un viejo mito de que no se podía utilizar la digital en los pacientes con insuficiencia cardíaca a menos que tuviesen fibrilación auricular. Y otra aportación importante que ha habido en este Congreso de Madrid es referente a la prevención secundaria después de haber sufrido un paciente un síndrome coronario miocardio, como si cuando le damos de alta, ¿qué debemos hacer para que no se caiga? Bueno, pues hay una cantidad de cosas bien establecidas, por hipermeantos y trombosios, la vacunación. Hay nuevos datos que indican que es positiva para la prevención, la colchicina, otro antiinflamatorio muy importante, también tiene efectos mejorantes. Ya hemos hablado de los fármacos antidiabéticos, LT y GP1. ¿Y qué pasa con los beta-bloqueantes? A todos les poníamos beta-bloqueantes. En España, entre el 80 y el 85% de los pacientes que salen de un hospital después de haber tenido infarto de miocardio llevan puesto un beta-bloqueante para prevenir que se le ponen en todo. Bueno, pues eso ha sido cuestionado. Y es verdad que eso estaba avalado por las recomendaciones tipo 1A, o sea, máxima, después del síndrome coronario en todas las guías. Pero cuando se analizan y se separan los pacientes que tienen fracción de eyección
baja o fracción de elección preservada. El efecto únicamente se ve positivo en los que tienen baja la fracción de elección, pero no en los que tienen una fracción de elección por encima de 40, que llamamos preservada. Pero se han presentado en Madrid muchos trabajos en ese aspecto. El Milan Blog he puesto así, el resultado es que sí, que en los pacientes que tienen también fracción de elección mayor de 40 es positivo el efecto. Pero se han presentado otros trabajos hechos en Japón, en los cuales se decía que no daba ese resultado. Uno muy interesante es el que hizo en Suecia, España y Nueva Zelanda, de Just Army, en el cual se va más arriba y vamos a ver únicamente los que tienen la facilitación por encima del 50, completamente normal. En eso los pedagogos no hacen nada. En toda esta discusión aparece un estudio hecho en España, diseñado por Valentín Fuster, que es académico de honor de esta casa, en el cual en España y en Italia, con una muestra muy amplia, ha podido ver que no, que si le damos a todos por igual, el efecto no es positivo. Pero esos mismos investigadores vieron que en un grupo de aquellos que estaban en fracción de elección un poquito reducida, entre el 40 y el 50, no más de 50, había una tendencia a que fuesen bien lo que vean. Entonces se puso en marcha un metaanálisis que acaba de ser publicado en Lancet, y en ese metaanálisis en el que se meten todos esos estudios al mismo tiempo, se llega a una muestra mucho más amplia y ahí se ve que se reduce la incidencia combinada de la mortalidad total, no de infarto miocardio, fallo cardíaco, en un 25%, de forma significativa. Ahí están los datos estadísticas. Cuando el paciente se va de alta con una fracción de elección entre el 40 y el 50%. Por lo cual, ahora, si sumamos lo que ya sabíamos, por debajo del 40, más bien, ahora, por debajo de 50, entre 50 y 40 también van bien, los únicos no van bien, los que están por encima de 50. Por lo cual, podemos concluir en el momento actual que se deben dar en todos los pacientes después de un signo mejorario agudo, salvo en aquellos que salgan ya con una fracción de elección completamente normal, superior al 50%. En definitiva, en mi charla lo que he pretendido es dar algunas pinceladas sobre un mapa enorme que es del máximo interés en el momento actual, tanto para endocrinólogos como para cardiólogos. Podemos concluir que los fármacos originariamente antidiabéticos, como el SGLT2 y GLP-1, forman ya parte esencial de los fármacos cardiovasculares. Los inhibidores del SGLT son eficaces en la insuficiencia cardíaca en todos los rangos de elección, tanto en obesos como en no obesos, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Los agonistas del GLP son eficaces en obesos con insuficiencia cardíaca o no diabéticos. Y concluyo finalmente, la insuficiencia cardíaca, como hemos visto, está en continua renovación. Los datos que agotan uno detrás de otro. Caen viejos mitos como el de la digital. Aparecen nuevas perspectivas como los de la plata. Y eso nos hace pues, sentir la necesidad de mantenernos actualizados y de ver esa película que sin duda va a tener un resultado feliz. Me sumo a una diapositiva con la que concluye el profesor Durán. Como la conozco y él la va a decir, yo me la hallo, pero estoy completamente de acuerdo con eso. Y Santiago, seguiremos trabajando juntos en este campo. Muchas gracias.
no solamente por su exposición, sino porque se ha ceñido al tiempo, que no es lo habitual, por decirlo de alguna manera. A continuación, el doctor Durán presentará la segunda ponencia titulada Inhibidores de SGLT2 y agonistas de GLP-1, complicaciones cardiovasculares en obesos y en diabéticos tipo 2 obesos. Tiene la palabra. Buenas tardes. Mientras que nos van preparando el tema de las diapositivas, quiero agradecer al doctor Durán Quintana su presencia y su presidencia en este acto y a todos los compañeros por su asistencia en una tarde como la de hoy. Vamos a ver si podemos empezar ya con la exposición. Realmente casi no haría falta que yo hablara, porque el doctor Cruz Fernández ha dado un repaso magistral a todo lo que es la actualización de los fármacos que se utilizan en diabetes, los inhibidores de los SGLT2 y los agonistas del GLP-1. Podemos ya empezar, ¿verdad? ¿Dónde era para dar el avance? Aquí, ¿verdad? Vale. Bien, quiero un poco recordar la historia de por qué todo esto ha adquirido la importancia que ha adquirido. En el año 2007 se publica en New England Journal of Medicine un estudio que demuestra que la rosiglitazona, que entonces se utilizaba en el tratamiento de la diabetes, famoso Avandia de GlaxoSmithKline, pues provocaba un aumento de la mortalidad cardiovascular en los pacientes que utilizaban este fármaco. Se publica un metaanálisis y eso trae como consecuencia, primero, la práctica desaparición de la rosiglitazona. Con ella cayeron las demás glitazonas que en aquel momento se usaban, la pioglitazona, por ejemplo, también. Y traigo esta diapositiva porque fueron unas declaraciones y una editorial escrito por Valentín Fuster, nuestro académico de honor en esta academia, que hizo una crítica muy dura de aquel trabajo publicado en New England. Con respecto a la salud y a la seguridad, bueno, lo primero, una publicación más rápida no siempre es mejor, decía Valentín Fuster. Con respecto a la salud y a la seguridad, el público tiene derecho y la necesidad de conocer toda la información disponible. Fijaros el lío que se ha preparado ahora con el tema del cáncer de mama. Sin embargo, es importante que los estudios que provocan preguntas sobre la seguridad de un medicamento, como el artículo del New England Journal of Medicine sobre el tratamiento de la diabetes con rosiglitazona, se sometan a un análisis exhaustivo, escribía Valentín Fuster. De lo contrario, se le hace un flaco favor al público. Y terminaba diciendo, el metaanálisis del New England Journal del perfil de seguridad cardiovascular de Avandia parece un examen apresurado e incompleto. O sea que el tema tenía su guasa. Pero la realidad, ¿cuál fue? Fue que a raíz de la publicación de este artículo de New England, las agencias americana y europea determinaron que para estudiar el efecto cardiovascular de los nuevos fármacos era necesario fijar unas directrices que fueran aplicables en todos los estudios, en todos los ensayos clínicos que se hicieran a partir de entonces. Y esta normativa de las agencias pasaba, entre otras cosas, por una tipificación muy minuciosa de los pacientes que iban a ser incluidos en los ensayos clínicos. Por ejemplo, era obligatorio saber si el paciente había tenido o no un infarto de miocardio previo, si el paciente había tenido o no trastornos en la conducción, trastornos del ritmo cardíaco,
si el paciente tenía o no insuficiencia cardíaca en el momento del reclutamiento para un ensayo clínico. Dentro de la insuficiencia cardíaca, entonces utilizaban la clasificación funcional de la New York Heart Association, de la NIA, si grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 de insuficiencia cardíaca. También era obligatorio saber si el paciente tenía cardiopatía isquémica en el momento del tratamiento y si la tenía, desde qué fecha y qué tipo, si era una angina de pecho estable, si era una isquemia cardíaca asintomática o silente, si era una angina inestable, si era un infarto sin elevación de ST o un infarto con elevación de ST. Todo esto eran criterios que en aquel momento, en 2007, estaban totalmente vigentes. Y además de lo puramente cardiológico, era muy importante saber si el paciente había tenido historia de un accidente neurovascular isquémico o historia de un accidente vascular isquémico transitorio o un accidente, un ictus hemorrágico, si tenía o no estenosis arterial en el momento de reclutarle, si había estenosis de la arteria carótida, si había enfermedad arterial periférica en extremidades inferiores, si se había hecho o no revascularización, tanto en la carótida como en las arterias periféricas. En definitiva, si en alguna angiografía o en alguna imagen aparecían arterias que tuvieran más de un 50% de obstrucción. En una palabra, cuidar mucho el aspecto cardiológico y cuidar mucho el aspecto vascular periférico, cosa que, digamos, anteriormente a esta situación no se hacía con la misma minuciosidad, con el mismo detalle. Por eso se estableció un criterio aplicable a casi todos los ensayos que han salido después y se han publicado después, que introducía como criterio de seguridad cardiovascular la terminología de MACE. ¿Qué eran los MACE? Los MACE eran, como pone abajo, las iniciales de Major Adverse Cardiovascular Events, eventos cardiovasculares graves, forman lo que llamamos MACE. Entonces, ahí se combinaban las siguientes variedades o variables que ven ustedes en la diapositiva. Las tres variables más importantes: la muerte de origen cardiovascular, el infarto de miocardio no fatal y el ictus no fatal. Esas tres variables constituyen el MACE3, que es el que todos los ensayos clínicos posteriormente han venido utilizando como criterio de seguridad cardiovascular. Es cierto que hay otras variables secundarias que dan lugar a lo que en algunos trabajos llaman el MACE5, porque incluyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca o la mortalidad por cualquier causa, de origen cardíaco o no. Las glifocinas, ya nos ha hablado José María de las glifocinas. Quiero recordarles simplemente cuáles son las que manejamos actualmente en España. Desde luego la empagliflozina y la DAPA son las que más utilizamos. Jardiance, Sinhardi, cuando se asocia con metformina, Forxiga para la DAPA, 10 miligramos, Sigduo cuando se asocia con metformina, canaglifosina, 100 y 300 miligramos, Invocana o Bocanamet asociada a metformina, y la ertuglifosina, 5 y 15 miligramos, Stergatro o Segurolomet. La bexaglifosina, con la que nosotros hemos trabajado en ensayos clínicos, está comercializada en Estados Unidos, pero no está comercializada en Europa. Lo más importante del EMPA-REG, ya lo ha comentado el doctor Cruz, es que la empaglifosina mostró una reducción significativa de los eventos
MACE, de los 3 que hemos dicho, respecto a placebo. Pero lo más importante es que la empagliflozina de momento es la única que ha demostrado una reducción en la muerte de origen cardiovascular. Las demás glifocinas no han demostrado dicho dato, la reducción en muerte de origen cardiovascular. Todas ellas comparten la reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Por tanto, queda claro que los estudios de seguridad cardiovascular muestran que las glifocinas son seguras desde el punto de vista cardiovascular. Además, la empagliflozina y la canagliflozina han demostrado beneficios en los eventos MACE en pacientes con enfermedad arteriosclerótica establecida. Sin embargo, en los que no tienen enfermedad arteriosclerótica establecida, no se ha demostrado todavía que sean claramente beneficiosas. Además, en el caso de la canagliflozina, sin que esto se aplique a los demás glifocinas, apareció un estudio, un metaanálisis que también hablaba de que había mayor riesgo de amputaciones no traumáticas en pacientes que estaban tomando canagliflozina. No se ha sabido explicar claramente por qué motivo pueden aumentar las amputaciones en estos pacientes, pero es un dato que está ahí y hay que referirlo, hay que ponerlo, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, que ya ha dejado perfectamente claro José María, las glifocinas han demostrado reducir las hospitalizaciones en pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular. Y también reducen las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, con o sin diabetes. Con o sin diabetes. Es decir, que tener una fracción de eyección por debajo de 40 le hace a uno candidato perfecto para poder utilizar una glifocina, sea diabético o no lo sea. También hay un beneficio claro sobre la función renal, de forma que las glifocinas en pacientes diabéticos han demostrado que frenan, disminuyen, reducen el deterioro de la función renal. Y en pacientes con enfermedad renal crónica, con o sin diabetes, un poco lo mismo que pasa con la insuficiencia cardíaca, independientemente de que sean o no diabéticos, cuando hay enfermedad renal crónica, las glifocinas retrasan el empeoramiento a enfermedad renal terminal. Es decir, parece que de alguna manera enlentecen el curso natural del proceso en cuestión. Y también esto pasa en personas, sean diabéticas o no lo sean. Parece, por tanto, razonable considerar el uso de las glifocinas en el caso de mal control glucémico en los pacientes diabéticos, añadidas a metformina en pacientes con alto riesgo cardiovascular, con objeto de disminuir hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y problemas renales. Por otra parte, debido al efecto que tienen las glifocinas sobre el peso, reducen el peso de los pacientes, reducen el sobrepeso, las glifocinas también son una opción de tratamiento preferente añadidas a metformina en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. Está claro que estas son las indicaciones principales de las glifocinas. ¿Qué precauciones debemos tener? Bueno, pues precauciones en pacientes que puedan tener mayor riesgo de amputaciones, que tengan una arteriopatía o una neuropatía periférica o una historia de úlceras previas. Se han mostrado seguras las glifocinas en pacientes que tengan un filtrado por encima de 30 mililitros minuto. Inicialmente se hablaba de que tenían que tener más de 60 mililitros minuto, pero ya hoy día se pueden usar las glifocinas incluso en pacientes ya digamos con un filtrado todavía más bajo. Hay que tener precaución en personas mayores de 70 años,
debidos a que puede provocar cierto grado de hipotensión, cierto grado de hipovolemia. Las glifocinas tienen un efecto diurético. Y no hay que olvidar que si se añade una glifocina, hay que ajustar las dosis de otros antidiabéticos, suspender las sulfonilureas, suspender las glinidas y reducir un 20% la dosis de insulina. Si el paciente presenta diarrea, fiebre, vómitos o requiere una intervención quirúrgica o una hospitalización, hay que suspender las glifocinas. Hay que advertir a los pacientes de aquellas situaciones que puedan predisponer a una cetoacidosis diabética y hay que estar pendientes de ellos. Y por supuesto, lo más frecuente, lo más habitual con las glifocinas es la aparición de infecciones urinarias de tipo micótico y especialmente en mujeres más que en varones. Dejamos las glifocinas y vamos a hablar ahora de los agonistas del receptor de GLP-1. Los agonistas del receptor de GLP-1 hoy día los podemos clasificar en dos grupos. Los antiguos, aquellos que se administraban con un pinchazo diario, los primeros que empezamos a utilizar hace ya unos años, y los modernos, que son los que utilizamos mediante una administración semanal, un pinchazo a la semana. Los primeros agonistas del receptor de administración diaria se vieron que eran eficaces. La liraglutida, Victoza o Saxenda, en el ensayo LEADER, fue capaz de reducir claramente la mortalidad cardiovascular. Y en el caso de la dulaglutida, Trulicity, se observó que había una reducción significativa del ictus no fatal. En cuanto al riesgo de infarto de miocardio, fatal o no fatal, la albiglutida, en el estudio Harmony, en el que nosotros participamos, he puesto en rojo ensayos clínicos en los que nosotros tuvimos oportunidad de participar como investigadores principales. En el LEADER, en el Harmony, tuvimos esa oportunidad. En definitiva, los primeros agonistas del receptor GLP-1, liraglutida, dulaglutida, albiglutida, se vio que mejoraban claramente el riesgo cardiovascular evaluado en base al MACE. Por tanto, está claro que los agonistas del receptor de administración diaria tenían seguridad cardiovascular. Además de eso, liraglutida y dulaglutida, añadidos a metformina, han demostrado efectos beneficiosos a la hora de disminuir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2, incluyendo pacientes con enfermedad renal crónica. Pero está claro que el beneficio es mayor en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, que han tenido ya algún episodio cardiovascular. ¿Qué pasa con los modernos? ¿Qué pasa con los agonistas del receptor modernos de administración semanal? Tenemos dos fundamentalmente comercializados en España y en Europa. Por una parte, la semaglutida, el principio activo del Ozempic, del Wegovy y del Rybelsus, los tres fármacos de los cuales disponemos actualmente en España. Han acaparado titulares, hasta titulares de prensa, por su popularidad en el momento actual en el tratamiento de la diabetes y en el tratamiento de la obesidad. Los estudios más recientes, presentados en el Congreso Europeo de Diabetes del 25 y en el Congreso Mundial y Europeo de Cardiología, celebrado en Madrid en septiembre, han demostrado, y se han publicado en New England Journal, que la semaglutida de Novo Nordisk, derivado de la liraglutida, la semaglutida tiene un efecto cardioprotector que supone un cambio de paradigma en la prevención cardiovascular.
Es decir, los estudios realizados con semaglutida, algunos de los cuales ya ha comentado José María, demuestran que el uso de semaglutida tiene cierto componente preventivo que no tenían los agonistas del receptor iniciales. La semaglutida parece que tiene cierto papel preventivo desde el punto de vista cardiovascular. El ensayo SELECT, que ha sido ya comentado, en pacientes obesos pero que no eran diabéticos, utilizando 2,4 miligramos de semaglutida con un seguimiento suficiente. Se redujo en estos pacientes en un 20% el riesgo de sufrir un evento cardiovascular adverso mayor, un evento de MACE, cualquiera de los tres: muerte por causa cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Estos eventos aparecieron en el 6,5% de pacientes del grupo de semaglutida frente a un 8% en el grupo placebo. Y lo más importante, una diapositiva muy bonita que ha puesto José María, es que la reducción de estos eventos se empieza a observar incluso en los 6 primeros meses de tratamiento. Es decir, es un periodo demasiado corto para atribuir el efecto exclusivamente a una pérdida de peso. Por eso, de ahí se deriva la consideración de que la molécula de semaglutida puede tener por sí misma un efecto de prevención cardiovascular. También se sabe que la semaglutida en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, es decir, más de 40 de fracción de eyección con obesidad, suponen un beneficio muy notable, menor riesgo de insuficiencia cardíaca, utilizando estas dosis de 2,4 miligramos a la semana. Reducción en los síntomas, reducción de las limitaciones físicas, mejoría en el ejercicio y mayor pérdida de peso que cuando se usaba placebo. El otro fármaco, en este caso de Lilly, la tircepartida, el Monjauro, hay también estudios, el Surpass, que comparan los efectos de Monjauro con los efectos de Trulicity, dulaglutida, las dos moléculas de Lilly, tanto una como otra. Un estudio muy amplio con 13.000 pacientes, 13.000 y pico pacientes de 30 países durante más de 4 años y medio. Es el ensayo de mayor duración y envergadura hecho hasta la fecha con tircepartida. Pues bien, el objetivo principal fue comparar el tiempo hasta la aparición de eventos cardiovasculares mayores, los 3 eventos que ya hemos comentado. Tircepartida cumple el objetivo de no inferioridad frente a dulaglutida. Y también se vio que con tircepartida había una reducción del 16% en mortalidad por cualquier causa. Si comparamos con placebo, la tircepartida puede reducir hasta en un 28% el riesgo de MACE y un 39% la mortalidad por cualquier causa. Es decir, son resultados también muy favorables, tanto desde el punto de vista cardiovascular como desde el punto de vista de mortalidad global. También la tircepartida tiene resultados excelentes en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, es decir, mayor de 40, según el estudio SUMIT, que ya nos ha comentado el doctor Cruz. En este caso se redujeron las visitas a urgencias, se redujo la hospitalización, se redujo la necesidad de intensificar diuréticos y se redujo la muerte cardiovascular, lo cual tiene mucha importancia. En definitiva, los resultados de estos ensayos realizados con los agonistas del receptor semanales, los que utilizamos hoy día, tanto la semaglutida como la tircepartida, los resultados de estos ensayos tienen el potencial de cambiar las guías clínicas
y la práctica médica en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Contar con un fármaco, en este caso la semaglutida, que no solo ayuda a controlar el peso y la diabetes, sino que también ofrece una protección cardiovascular directa, es un avance muy importante, no cabe la menor duda. Es una dimensión nueva. Estudios en práctica clínica real se han publicado en el Congreso Europeo de Cardiología celebrado en Madrid. Se han publicado el estudio STIR en práctica clínica real, comparando precisamente semaglutida con tircepartida, y comparando los dos fármacos que hoy día manejamos, semaglutida, Ozempic con Mounjaro, Ozempic con Mounjaro. La cohorte de semaglutida, 30.000 pacientes, la cohorte de tircepartida, 120.000 pacientes. Sin diabetes, ojo, estos eran obesos no diabéticos. Los resultados han sido muy llamativos. La incidencia por 1.000 pacientes año, 10,8 con tircepartida, 6 con semaglutida. Por tanto, un hazard ratio de menos 0,71, significativo, una reducción del 30% de eventos en pacientes que usan semaglutida frente a los que usan tircepartida. Las sociedades de cardiología hoy día recomiendan ya claramente glifocinas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Está claro. Algunas guías de práctica clínica también recomiendan en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica que si no se consigue un objetivo de control glucémico adecuado, se añada un agonista del receptor al tratamiento con glifocina. O sea, combinar los dos fármacos de los que estamos hablando aquí esta tarde. La glifocina, combinarla con un agonista del receptor. Es el mejor tratamiento que podemos ofrecer hoy día a un diabético tipo 2 con complicaciones cardiovasculares, sin duda. Otra guía de práctica clínica en relación con el manejo de la enfermedad renal crónica también recomienda como terapia de primera línea las glifocinas. Y también dice que si no se consigue mejorar el control de la glucosa, como siguiente antidiabético se añada un agonista del receptor GLP-1. Volvemos otra vez a la combinación glifocina agonista del receptor GLP-1. Por tanto, ¿qué pasa con las glifocinas, con los agonistas del receptor GLP-1 y con los agonistas duales, como es la tircepartida? Esto afecta a internistas, a endocrinos, a cardiólogos, a nefrólogos, a médicos de familia. Se plantea la interrogante sobre qué especialistas se van a encargar de prescribir estos medicamentos ahora que sus indicaciones se expanden más allá de la diabetes y de la obesidad, adentrándose en el terreno de la cardiología y de la nefrología. De hecho, la industria farmacéutica, que siempre va un paso por delante, Novo Nordisk España ha creado una nueva línea de difusión de los resultados de semaglutida a los especialistas en cardiología. Están visitando a los especialistas de cardiología para que sepan cómo actúa la semaglutida. Y esto sucede en España y sucede en otros países de nuestro entorno europeo. El laboratorio productor de semaglutida se ha dado cuenta de que tiene que llegar y hacer conocer todos estos resultados a los cardiólogos, que por otra parte ya los conocen porque se están presentando en los congresos de sus sociedades, no en los congresos de diabetes, sino en los congresos europeos de cardiología, el último el de Madrid. Hace más de 10 años, qué pena que no esté aquí hoy con nosotros, que a veces viene, el jefe de servicio de cardiología que lo era entonces, cuando yo estaba todavía en activo en el hospital de Valme. Pero
teníamos reuniones los endocrinos y los cardiólogos. Hace 10 años, cuando todavía no se hablaba tanto de este tema. Y hablamos en su momento de crear una unidad de cardiodiabetes. Se podía haber llamado igual al revés, pero parecía que era como más atractivo denominar la unidad de cardiodiabetes. Juntos, pero no revueltos. Pacientes diabéticos sin eventos cardiovasculares, es decir, sin enfermedad arteriosclerótica establecida. Pacientes diabéticos con eventos cardiovasculares previos. ¿Quién tendría que ver a estos pacientes de forma conjunta y planificar de forma conjunta su tratamiento y su seguimiento? Pues diabetólogos y cardiólogos, o cardiólogos y diabetólogos, como ustedes prefieran. El orden de factores no altera el producto. Lo que siempre hemos hecho en esta academia, el doctor Cruz y yo, es intentar convencerles a todos ustedes de que estos aspectos están íntimamente relacionados. Está claro, ¿verdad? Nosotros hemos dado buen ejemplo. Otra cosa es que luego en la práctica clínica, en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, esa colaboración sea capaz de llevarse a cabo. De momento, pues hay que seguir luchando porque esto sea así. Bueno, y no quiero terminar mi charla esta tarde recordándoles a ustedes lo que aprendimos de pequeños, ¿no? Bienaventurados sean los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Creo que podemos estar contentos del alto el fuego en Oriente Medio, que ha sido noticia del día de hoy, si no me equivoco, ayer y hoy, y esperemos que la paz se imponga también en Ucrania. Con eso termino mi charla. Muchas gracias. No solamente por la exposición, sino por el respeto del tiempo que tenía adjudicado. Después de las ponencias, en toda mesa redonda que se precie, viene la discusión. Puede intervenir cualquier persona. Les ruego que levanten la mano para hacerlo saber y luego también para identificarse. Y también me gustaría, ustedes me entienden, que sean preguntas. Maribel, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería primero felicitar a los ponentes por la gran puesta al día que han tenido sobre los tratamientos de insuficiencia y tanto asociado con obesidad, diabetes o no. Yo soy precisamente tributario de estas terapéuticas, precisamente por tener problemas de trasplante renal, por tener problemas con una válvula que anda por ahí dándome la lata. En fin, no soy diabético y va bien. Lo que sí quería simplemente un comentario era que me ha chocado, bueno, me ha chocado, no, que me ha llamado la atención que la digital que estuvo proscrita, que es lo único que teníamos nosotros allá por los años, principios de los 70, que fueron cuando vinieron los beta bloqueantes, y los beta bloqueantes al principio totalmente contraindicados en insuficiencia cardíaca. Pero luego después vino el boom del síndrome endocrino, de la insuficiencia cardíaca, y entonces todo el mundo llevaba beta bloqueantes. Y vimos, yo por lo menos clínicamente, muchos casos de insuficiencia cardíaca provocados por no ajustar bien las dosis o utilizar un beta bloqueante con problemas. Yo también he sido precisamente tributario de un comienzo de insuficiencia cardíaca por el uso de beta bloqueantes después de colocarme el marcapaso desfibrilador que tuve. Entonces, precisamente se me indicó beta bloqueante y me introduje en esto. Solamente era comentar eso como experiencia de práctica clínica y volver a felicitarle otra vez. Lo de la digital he querido comentarlo porque realmente es fantástico. Y como dice el profesor Blanc, hemos dado vuelta. A los estudiantes les enseñábamos que no para
digitario y los tópicos positivos eran muy fuertes, pues entonces abordábamos el miocardio y el paciente iba peor. Y la mortalidad hubo muchos ensayos clínicos que parecían demostrar efectivamente así. Y ahora pues, eso nos tumba ese mito y la digital, con más de 250 años desde que Weinstein se dio cuenta que servía para la hidropesia, pues resulta que sigue siendo un fármaco magnífico y que lo empleamos mucho. Así que realmente muy, muy interesante. Buenas noches. En primer lugar, quería felicitar a los ponentes por su exposición y yo quería preguntarle al profesor Durán que, dada la ampliación en el uso de estos fármacos, en la práctica clínica real, ¿cuál es su verdadera limitación? Muchas gracias. Me ha parecido entenderte porque no te escucho muy bien. Querías preguntarme si los fármacos son en vida real la utilidad que tienen, ¿no? Lo que quiero decir es que, dado la ampliación en el uso de estos fármacos en diferentes grupos de pacientes, si en la actualidad sobre esto real, ¿cuál es realmente el uso que se le puede dar a esto actualmente? ¿Cuáles son sus limitaciones en el uso que propone sobre todo el Estado, ¿no? La administración sanitaria. Hombre, es dramático que, por ejemplo, los pacientes que no son diabéticos no tienen ninguna cobertura financiera para poder utilizar fármacos. Se los tienen que pagar de bolsillo. Y el tratamiento es extremadamente caro. Es decir, los obesos ricos que quieran usar estos fármacos, la mayoría de la población se ha demostrado que en el mejor de los casos utiliza fármaco durante 4 o 6 meses y luego lo abandonan por causas y por razones financieras principalmente. Con lo cual tenemos ahí un problema que la Administración tiene que enfrentar y que todavía no ha enfrentado. Pero no solo en España, en Europa en general, en ningún país se cubre el tratamiento de la obesidad desde el punto de vista de las organizaciones sanitarias, lo cual es lamentable. Es lo que siempre hablamos, la obesidad no se considera como si fuera una enfermedad grave, una enfermedad que mata. Se cubren los gastos en farmacia de diabéticos, de hipertensos, de dislipemias y de un montón de patologías, pero no de la obesidad. Esto es algo con lo cual seguimos luchando, todavía sin éxito, pero seguimos luchando. Bueno, yo quería felicitar también a los ponentes por la magnífica exposición y yo quería hacer una reflexión desde la pediatría. ¿Qué puede aportar la pediatría a esta mesa? Pues creo que mucho. Ustedes cogen ya a los enfermos con esa patología, pero nosotros tenemos la obligación de prevenirlo, de prevenir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes tipo 2 y muchas patologías desde la infancia. Si actuamos después, ya llegamos tarde y creo que jugamos un gran papel. Este papel estamos concienciados que en el Hospital Universitario Virgen Macarena, en el servicio de pediatría, está recién inaugurado una consulta monográfica de riesgo vascular infantil para empezar desde nuestro campo a prevenir toda esta patología. Me habla un poco de la ciencia, pero no creo esta oportunidad para decir desde la pediatría que nosotros estamos muy concienciados y que ya hay consulta de riesgo vascular en la infancia. Bueno, he puesto una diapositiva en la que decía abajo: 1 de cada 3 de nuestros niños tiene estilos de más. Sobrepeso o obesidad. La mitad de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Y tanto los niños como los adolescentes hasta los 19 años son responsabilidad actualmente de los pediatras. Así es que es absolutamente imprescindible que los pediatras consideren la obesidad como enfermedad
que hay que proteger. No es el niño, es muy bonito. El niño bonito va a ser todo diabético y va a morir del corazón o del cerebro. Decía mi maestro, profesor Barque, de niño gordito a hombre obeso, y eso lo tenemos siempre presente, pero lo más difícil que le podemos entrar por la consulta es un niño obeso. Eso es imbatible. Es muy difícil para un niño obeso, hay que tratar a la familia, pero el niño eso es importante. Respecto, decía el profesor Martín Navarro, yo a las ponentes, esa consulta de riesgo laboral ya existía hace muchos años, cuando hicimos la unidad de lípidos con el doctor Fabiani ahí en el hospital de Macarena, y el doctor Diosdado, que incluso prestamos un trabajo de investigación que fue premiado. Y después de eso hicimos también una tesis doctoral, concretamente la hizo mi hija, que es radióloga, donde mediamos el grosor de la íntima y la media, la carótida, en pacientes con y sin riesgo cardiovascular. Y había datos muy curiosos en el sentido de que aquellos pacientes que tenían una actividad deportiva considerable tenían menos grosor de la íntima y la media y menos riesgo cardiovascular. Y después de eso, continuando, actualmente pues, se confirman esos datos previos que habíamos tenido del valor que tiene hacer esas mediciones, sobre todo la prevención. El pediatra siempre es un médico especialmente preventivista, porque vemos muchas cosas que podemos evitar a lo largo del tiempo. Y hecha ya estas reflexiones, simplemente, ayer te preguntaba yo respecto a la incidencia de alteraciones retinianas con estos fármacos, y ahora recientemente he leído también que aumenta un poco la incidencia de cáncer de tiroides. ¿Qué hay respecto de eso? Sí, bueno, se ha demostrado que con el uso de fármacos el espesor de la íntima media, medido por ecocardiografía. Exactamente. Que es de los trabajos a los que la solución ya de hace años, en los fue que del se año demostraba... 2014. Sí, hace 10 años aproximadamente, un poco más. El espesor de la íntima media era un factor predictor del riesgo cardiovascular que tenían los pacientes. Y efectivamente, incluso en población pediátrica y en población adolescente, se han podido ya comprobar aumentos importantes del espesor de la íntima media. Estos los nuevos, los agonistas de GLP-1, ya se ha demostrado en población pediátrica que son eficaces. Por los primeros clínicos se hacían todos de 16 o 18 años en adelante. Han salido trabajos publicados de 4 años a 16 años. Eficacia y seguridad de los agonistas de GLP-1 de 4 a 16 años de edad. Estudios hechos en población de niños americanos, evidentemente. Pero volvemos a lo de siempre, es decir, estos niños, no sé cómo se va a subvencionar ese tipo de tratamiento, porque están totalmente fuera de la posible idea de la administración sanitaria que estos niños se pueda hacer prevención con ellos mediante el uso de este tipo de fármacos. Bien, muchas gracias. Felicitaciones, porque comprendo que no es nada fácil, y lo han hecho muy bien, sintetizar de una manera práctica, en criterios muy concretos y orientados, de cómo habría que tratar a estos con insuficiencia cardíaca en muy diversas condiciones. El problema que yo veo, y quiero hacer dos preguntas muy concretas. La primera, al profesor Durán. Estamos hablando de una situación de insuficiencia cardíaca en diabéticos, obesos y más cosas. La mayoría de estos pacientes, además de obesos, un gran número de estos pacientes son además hipertensos, además tienen los lípidos altos. Curioso, se ha hablado muy poco de lípidos, cuando hemos llevado años que no se hablaba de cardiología, que no se hablaba de dislipemias. Ahora ha pasado la dislipemia y estamos con estos fármacos. Está visto que la industria trabaja bien. Mi pregunta concreta era, ante esa diversidad y sobre todo me preocupan los efectos adversos de estos fármacos, se han nombrado, pero muy especialmente la insuficiencia renal. Aquí además hay fármacos muy eficaces, que se ha demostrado su eficacia, como es la metformina, e incluso recomendando que se utilice a dosis muy bajas, pero que incluso a dosis bajas la metformina tiene un efecto renal. No me voy a meter en mucha profundidad, solamente diré una cosa, conociendo esta situación. En un screening que habría que hacer de estos pacientes, cada cuánto tiempo habría que revisar los criterios en el borderline. Estamos hablando que si está por debajo de 30, no hablemos, o hasta 25. Pero los que están en 45, 40 y tienen 60 y más de 60 años, ¿cada cuánto tiempo habría que hacer el screening? Normalmente, como mínimo, una vez al año. Cada 6 meses mejor. Vale, de acuerdo.
Hombre, yo creo que sí, que cada 6 meses incluso menos. Porque es que realmente la insuficiencia renal es un factor que afecta a su vez a todo lo demás. O sea, repercute en el riñón y el riñón repercute en todo lo demás. Y en cuanto al efecto cardiológico, es de las pocas veces que vamos a hablar de la pienolactona y de los ahorros de potasio, que toda la vida lo vemos. Eso no se utiliza, no están en los protocolos, porque a los enfermos se les sigue administrando espirolactona o prenolona. ¿Qué papel juega aquí? El diurético. Ese diurético, el nolona. Yo sé que es como modulador, quizás no como diurético, pero se sigue utilizando. ¿Qué papel lo utiliza? No, los diuréticos están en la primera línea de actuación de insuficiencia cardíaca siempre que haya síntomas congestivos. Congestión pulmonar o de congestión sistémica, hay diuréticos. Y luego los bloqueantes de los receptores de los minerales se están utilizando. En una de las diapositivas que he puesto en la grabada de insuficiencia a la derecha había una serie de estudios hechos con finerenona. La finerenona es el uso y con un efecto nítido sobre la insuficiencia cardíaca, no ya solamente como diurético, sino como antifibrótico y como antiinflamatorio, mejorando los resultados de la insuficiencia cardíaca. O sea que sí, rotundamente sí. Eso y los lípidos y muchísimo, pero es absolutamente imposible hablar en media hora de todo el arsenal terapéutico de la insuficiencia cardíaca. Lo he puesto. Todos han aparecido, pero no he profundizado en ninguno. Ahora profundizo en finerenona porque sí. El tratamiento de los lípidos, por supuestísimo. Hay que seguir haciendo. Los diabéticos, los obesos, además, son hipertensos y hipertémicos y rosados, que lo he puesto en la diapositiva. No solamente la propia enfermedad de la obesidad en sí misma, sino que acarrea la comorbilidad con todas esas cosas. Para mí tiene que ser holístico, como dicen ahora, global. Y desde luego ahí los internistas son los que tenéis que ayudarnos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, felicidades a todos nosotros por haber oído, entre otras cosas. No, perdón, estoy hablando. Sí, ¿no? Se oye, ¿no? Yo tengo preguntas, pero lo van a permitir. Con metformina, lo que pasa es que nosotros lo vemos con mucha frecuencia a los pacientes. Por debajo de 45 de filtrado, que también la seguimos por una cruzación láctica. Y como la acidosis láctica, acidosis de ese tipo, normalmente el laboratorio no se pide que la busque. Es el mayor que tiene la mina con dosis con filtrados por debajo de 45. Eso es una aclaración. He visto, bueno, lo que habéis presentado magníficamente, ¿por qué hay una prevalencia de insuficiencia cardíaca con condición de eyección preservada en los pacientes obesos, más que la reducida? Un moderado cardíaco, que es más frecuente la hipertensión del sentido izquierdo en pacientes obesos. Y eso conlleva una disfunción diastólica. Y la disfunción diastólica se mete en insuficiencia cardíaca, aun cuando mantenga bien la capacidad contráctil, porque el problema está en la relajación de un músculo que sea hipertrofiado. Cuando un músculo cualquiera se hipertrofia, tiene más fuerza de contracción, pero pierde agilidad. No hay ningún levantador de pesas que pueda bailar, ¿vale? O tienen músculos gráciles, ágiles que se relajan bien, o tienen músculos muy fuertes. Eso le pasa al corazón y para el aumento de su fuerza contráctil con una disminución de su capacidad de relajación. Y eso lleva a insuficiencia cardíaca, que cuando le medimos la capacidad de contracción, que es lo que mide la fracción de eyección, está bien, claro, pero no se relaja. Y si no se llena, no puede vaciarse. Un corazón que se llena, no me va a poder. Doctor Durán, la paradoja de la obesidad, que se ha dicho siempre con el tema de la insuficiencia cardíaca y la diabetes concretamente, ¿realmente es así? ¿O eso ya se ha refutado? O sea, que se decía que los obesos, más sería para todos, que los pacientes obesos tenían una insuficiencia cardíaca, pero su respuesta era mejor en el tiempo que la de los sujetos con peso normal. ¿Eso es así? Bueno, mejor en el sentido de que muchos de ellos tienen insuficiencia con fracción de eyección preservada.
Y, por supuesto, la insuficiencia cardíaca ahí ahora mismo se divide casi a la mitad entre los que tienen la función ventricular reprimida, fracción de por debajo del 40%, y los que la tienen normal, por encima de 50%, casi a la mitad. Pero el pronóstico de los que tienen insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada es mejor que el de los que la tienen reducida. Y el grupo de los obesos tienen un mayor porcentaje, como antes me has dicho, de insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada. O sea que sigue habiendo una paradoja de la obesidad en ese aspecto. Bueno, es una paradoja. Es Que debería tiene pensar esa que están enfermedad peor que los que no tienen naturalmente, obesidad. Gracias. He hecho un comentario que me ha llamado la atención. No te sé yo aclarar mucho más de lo que te ha dicho María. No, es con respecto a la semaglutida y la tirzepatida. Los han presentado, Sí. tienen mejor resultado el agonista GL más que el dual. Sí, curiosamente es así. El No, primer no. estudio publicado en vida real, el STIR, apoya que efectivamente semaglutida es más eficaz para prevenir accidentes cerebrovasculares, para prevenir mortalidad cardiovascular. Es como si efectivamente se confirmara que la molécula de semaglutida en sí misma tiene un efecto preventivo cardiovascular, que no la el semaglutida, el Un efecto tirzepatida. pleiotrópico en ese. ¿Por qué mecanismo? Yo no te sé responder a esa pregunta, pero parece que hay una diferenciación entre una y otra, entre semaglutida y tirzepatida, a favor de la semaglutida, Sí, no a sí. favor de Sí, tirzepatida. eso es lo que llama la atención. Sí, mira, en ese sentido, también hay ahora estudios que están cuestionando si hacer un efecto agonista del péptido inhibidor gástrico, el segundo, es bueno o no es bueno. Pues se están investigando incluso bloqueantes del péptido inhibidor gástrico, el GIP, que se hace como si fuera un plus al otro, hacer los dos, ¿no? Pero es que a lo mejor ese plus no es bueno. Y eso se está investigando y se está investigando ahora, a punto de usar fármacos que lo bloqueen en vez de que lo agonicen. Entonces, por ahí pueden ir los tiros. En relación a la intervención temprana, o sea, en pacientes de alto riesgo, si la intervención con este tipo de medicamentos o con la cirugía bariátrica, no sé, ¿eso haría o tendría un efecto favorable en la evolución a largo plazo de ese tipo de pacientes? ¿Estudios que demuestren eso? Intervención temprana, en pacientes de alto riesgo, no cuando tienen ya la complicación. Pues no tenemos respuesta a eso que tú preguntas. No hay estudios que se hayan realizado en pacientes sin enfermedad cardiovascular. Se están empezando a hacer ahora. Yo le quería preguntar al doctor Cruz, porque es una duda que tengo, es si a los pacientes obesos, a todos los pacientes obesos que tengan cierto tiempo de evolución de su enfermedad, deberíamos dosificarles el, ¿cómo se llama? El ProBNP, como el marcador, digamos, el marcador analítico que nos dé el grado de afectación o el grado de riesgo de desarrollar una insuficiencia cardíaca. ¿Tú le pides esa analítica a un paciente obeso que te entra sin enfermedad cardiovascular aparente? Muy pocas veces. ¿Verdad? El manejo del dato de NT-proBNP es muy difícil. Sí, porque ni es específico, ni es suficientemente sensible. Y los estudios, por ejemplo, de tratar la insuficiencia cardíaca basándose en los resultados de la analítica seriada de NT-proBNP no ha dado resultados. Claro, con lo cual, eso es muy cuestionable. Y en el enfermo obeso todavía peor, porque por la propia obesidad se reduce, con lo cual puede tener un falso negativo en un paciente que tenga realmente insuficiencia cardíaca y sea obeso. Luego, está muy limitado ahí en ese aspecto. Únicamente sí tiene un valor muy importante en el no obeso para excluir el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Se está usando mucho en todos los hospitales en urgencia. Si me llega un paciente que se está ahogando
yo le pido un MT-PRO-BNP y ese MT-PRO-BNP es normal. Ese paciente no se está ahogando por insuficiencia cardíaca. Eso es prácticamente seguro. Y eso es muy importante en todos los hemofilios, porque muchas veces no sabes si se está ahogando de una bronquitis o le está pasando al paciente. Pero ya luego el paso, le decimos, ese paciente, como tiene 2000, pues así tiene 2000, pero tiene 80 años. Entonces vamos a ver, pues varía también con la edad. No es fácil interpretar los resultados, nos llevaría lejos, pero ya te digo, como negativo, como factor negativo, si no tiene, sí. ¿Tiene cuánto tiene? Ahí ya hay muchas dudas. Hemos estado a punto de entrar en bucle, ¿eh? A punto. Afortunadamente no. Bueno, quiero finalizar, como veo que a veces ocurre en los programas de la televisión y de la radio, en que al final el moderador les pide a los tertulianos, menuda profesión, que actúen, que le den, que le proporcionen una frase que sea el titular sobre el tema que han estado debatiendo. A veces incluso son tan valientes los moderadores que son ellos los que dicen la frase no siempre acertada. La frase de título, como título. Yo no me atrevo, como moderador de esta mesa, proponer ninguna frase que sintetice lo mucho y muy bueno que se ha hablado aquí. Lo que sí soy capaz, me siento capaz, es de pedir que se repita esta mesa dentro de 10 años. Porque hace 10 empezamos, esta ya se cierra y ahora lo que pido es que se programe ya, metan en su cabeza hacer una para dentro de 10 años. Insisto lo que he dicho al principio, esa es la trayectoria que hay que construir. Pues muchas gracias a todos, ha terminado el acto, se levanta la sesión.